La justicia paraguaya ya ha aceptado uno de los 3 pedidos de extradición contra Eric Moreno, alias El Monstruo, quien se encuentra en este país recluido. Él se encuentra cumpliendo un mandato de prisión preventiva porque no sé si mucha gente no lo recuerda, pero Eric Moreno no solamente es el líder de una de las más peligrosas bandas criminales los injertos del norte aquí en el Perú, sino también de otras, Así ¿no? es. Que ha tenido participación en Paraguay, en Brasil, en otras partes del continente, y hay varios pedidos de extradición de varios países, en realidad no solamente el nuestro, pero lo que ha anunciado la justicia paraguaya es que se ha aceptado uno de los 3, Sí. de los 3 pedidos de extradición, para que él sea, bueno, devuelto al país y sea juzgado aquí. No me parece que ha sido por el secuestro de la empresaria Jacqueline Flores, que ocurrió en mayo del 2024, sea por el delito de secuestro. Sí. Los otros pedidos incluyen otro tipo de delitos como el tema de extorsión, organización criminal y todo ello. Y se espera más o menos que de ser condenado, Eric Moreno, alias El Monstruo, pase, mejor dicho, de 20 a 30 años en la cárcel. Es lo que se estima, ¿no? Por organización criminal, que es uno de los delitos más heavy por el que se le persigue, se le busca. Ha sido la magistrada Clara Ruiz, quien ha dicho además que Eric Moreno únicamente puede ser juzgado por los delitos imputados en su solicitud De extradición, claro. en la suya, porque hay otros 2 jueces más que tienen que resolver, aunque lo que se ha indicado es que posiblemente, o lo que se espera, es que los otros jueces tomen esta misma dirección, que aprueben también la extradición, y ahí se suman otros delitos más por los que Eric Moreno tendría que ser juzgado aquí en el país. Ahora, ¿cuánto tiempo puede pasar también? Sí. Muchos decían que la expulsión era mucho más rápido, ¿no? Que lo expulsen del país era mucho más rápido, pero el problema es que ya habían otros pedidos de extradición de otros países. Entonces no era únicamente que lo devuelvan a su país de origen, que era el Perú, sino los países donde ha cometido delitos Estados también, Unidos, claro. me parece, México, otros más. Pero bueno, eso es lo más importante, que ya se ha admitido o sea, se le ha aceptado, esta extradición. Eso es un proceso que todavía puede tomar algunos meses. No es tan rápido, pero esperemos que se agilice, pues, ¿no? Porque tiene que regresar al país para responder por los delitos que se le imputan. Justamente el documento al que pudo acceder RPP, cuando se autoriza esta extradición, menciona que una vez que el extraditable, o sea, en este caso Eric Moreno, se encuentre apto para ser trasladado, comunicar a través de la vía diplomática correspondiente a los efectos de que el país requiere proceda al retiro del mismo del territorio nacional. Ayer lo sacamos justamente como noticia de último minuto, apenas salió esta noticia de la extradición, ¿no? Pero claro, también me surge esta duda, Mariano, acerca, mira, seguimos todavía en un estado de emergencia. Han capturado a Eric Moreno, el monstruo, la policía siempre mencionaba de que la captura de este delincuente podría ser como uno de los primeros pasos, ¿no? O el paso más fuerte, más firme respecto a la lucha contra la criminalidad, pero realmente no ha pasado. Porque no solamente Eric Moreno, no es que con él se acabe la delincuencia o las extorsiones o los cobros de cupos en nuestro país. Hay otras personas que trabajan en esta organización criminal en las que él lidera, y que también hay otras más en nuestro país, y justamente este tipo de capturas no nos asegura, no nos garantiza que se acabe esta ola delincuencial que vivimos, ¿no? Ahora, lo que sí tenemos que reconocer es que es verdad, Eric Moreno no es, digamos, no es la madre del cordero, no es, digamos, la génesis de la delincuencia y las extorsiones en nuestro país, pero sí es el líder de una de las bandas criminales que mayores ramificaciones, que mayor alcance tiene en nuestro país. Hay muchísimos casos de policiales, ¿no? De asesinatos, extorsiones, sicariatos, donde las personas o los involucrados o los delincuentes que han estado involucrados en esto tienen vinculaciones con él, o respondían a órdenes de Eric Moreno, o en algún momento han pertenecido a una de las bandas que él también dirigía. Mira, solamente te decía que hace algunos días, antes de ayer, cuando la Policía Nacional da los detalles sobre el asesinato del alférez Jordi Escobedo, ¿no? Que al final se trató en realidad de una banda de raqueteros, de ladrones de vehículos, ¿no? Dejando de lado las especulaciones que hubo de que podría ser un asesinato por encargo, que sería sicariato.
que porque Jordi Escobedo había participado días antes en un operativo contra el tráfico de terrenos y todo ello. Al final se descubrió, o al menos está en proceso de investigación, lo dijo la Policía Nacional, que estos 4 implicados en la muerte de este policía, en algún momento habían pertenecido a una de las bandas encabezadas por Eric Moreno. O sea, si bien es cierto, como te digo, no es la base, no significa que con que lo capturen a él se va a acabar la delincuencia. Sí es un elemento muy, muy, muy importante y con mucha llegada en el AMPA. Pero si ya no está Eric Moreno a la cabeza de una banda criminal, hay alguien que lo va a secundar, por supuesto, evidentemente. por Porque ya supuesto. lo está secundando. Debe tener mejor lugartenientes dicho, ¿no? en todos Claro, lados, por supuesto. Sí. Ahora, el tema también es que cuando lo encierren, ¿no? En caso de que cuando sea juzgado y condenado, seguramente lo van a meter a la cárcel. Asegurarnos también de que desde la cárcel, pues no continúe operando. Porque conocido es también que muchas bandas criminales de Siguen toda operando la región, llamadas extorsivas, sus líderes vienen están de la presos. cárcel. Sus líderes Ajá. están presos y desde la cárcel continúan operando. ¿Por qué? Porque hay corrupción en los sistemas penitenciarios, porque hay corrupción en los penales, porque los penales son una coladera y es verdad. Estaba viendo una noticia, Daniel, no sé si la podemos buscar, que habían encontrado unos celulares enterrados en uno de los operativos, me parece que al penal de Ancón, no sé, o sea, ¿te das cuenta? ¿Recuerdas que hace unas semanas tuvimos una llamada de una persona que había estado precisamente privada de su libertad en uno de los penales de nuestro país y mencionaba cómo funcionaba ese tema de los celulares, de los objetos que no deberían tener las personas que están dentro de los penales, pero que aún así las tienen porque tienen que pagar una cuota, ¿no? A los policías, a algunos malos elementos de la policía que permiten este tipo de acciones, ¿no? Y mencionaban de que justamente las redadas que hacían, inopinadas entre comillas, es como que te avisan anticipadamente, tienes que pagar tu cuota y si no pagas tu cuota, te quitan todo lo que tú tienes, ¿no? Lo que no deberías tener y posteriormente pues la policía lo saca como, mira, hemos podido incautar estos teléfonos, televisores, PlayStation, todo tipo de artefactos que están en la cárcel como si las personas estuvieran ahí de vacaciones en un resort, ¿no? Sí, así es. O sea, por eso digo, el tema es que no solamente es que se le capture, se le juzgue, se le condene, sino también se asegure que al lugar a donde vaya, ahí está, mira, encuentra celulares enterrados en el penal de Ancón 2 durante operativos de seguridad. En Enterrados. Donde ha estado hace poco el presidente Gería. El presidente se ha paseado por todos los penales, sí, ¿no? Exactamente. Ahí está. O sea, eso es lo que pasa en los penales. O sea, ok, encerramos al monstruo en alguno de estos penales, ya, lo mandamos a Chayapalca, que es un penal de máxima seguridad. ¿Qué nos asegura que desde ahí no siga operando? Muchas de las personas que han sido extorsionadas y todo eso y que denuncian esto, mencionan que los líderes de estas bandas están en penales de máxima seguridad. Registran las llamadas, hacen el rastreo y evidentemente las llamadas salen de los penales. O sea, entonces no entiendo, como les digo, esta labor que se está realizando desde el gobierno de querer librarnos de la lacra de la delincuencia tiene que partir de manera transversal, no solamente desde el trabajo de la Policía Nacional, desde el trabajo de la Fiscalía, del Poder Judicial, sino también del INPE, ¿no? Para dar mayor control, el Ministerio de Justicia puntualmente, dar mayor control a los penales y que esto no se convierta en realidad en un resort para los delincuentes, porque en eso se convierte. Vacaciones, los encierran. A ver, está también el problema de que muchas veces se les libera, ¿no? Por exceso de carcelería, porque el proceso de investigación demoró más de lo que debería durar, se vence la prisión preventiva, los liberan y se van como si nada, como Sobre lo que pasó con uno de los pulpos, ¿te acuerdas? Sí. Con Paloma aquí lo comentamos, uno de los Pulpo, que salió del penal y no pasó nada y desapareció y no se sabe nada más de él. Y que esto no vuelva a ocurrir, pues, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Mucho cuidado a las autoridades, a quienes impartan justicia en nuestro país, de que puedan continuar esos procesos de manera meticulosa para que no ocurra ese tipo de plazos que se vencen y que al final el beneficiado es la persona imputada, en este caso los delincuentes, ¿no, Mariano? ¿Cuánto puede demorar lo del monstruo? No sabemos. Dijeron inicialmente que podían ser 3 meses, que podían ser 2 meses. Depende también en cuánto tiempo se resuelven los otros pedidos de extradición. Claro, no sé no si va a puede ser tener tan rápido. procesos abiertos también en ese país para que pueda ser extraditado. Así que eso va a demorar, porque cada caso que se le va a abrir va a ser apelado. Seguramente. De todas maneras, entonces vamos a tener que esperar un tiempo más, ¿no? Un par de meses sería. Yo creo que un par de meses. Yo creo que el monstruo vendría para el próximo Para el próximo año. Sí, yo también siento que podría ser, porque claro, hay otros 2 pedidos de extradición que tienen que resolverse todavía. En caso, no sé, que los jueces resuelvan la próxima semana, seguramente la defensa del monstruo va a apelar estas dos solicitudes más de extradición. Y eso va a alargar un poco más el proceso para que él pueda ser, para que lo traigan de vuelta a nuestro país. Vamos a ver.